Bienvenidos. Vamos a ver ahora en qué consisten las flechas del eneagrama. Vamos a ver, si os fijáis, los eneatipos están unidos por una serie de líneas que tienen un significado muy importante. Estas flechas simbolizan una relación muy interesante entre ellos porque indican cómo nos movemos por el eneagrama. Nuestra personalidad no es estática, sino que es dinámica y dependiendo de nuestro estado se manifiestan unos rasgos u otros. Esto será indicativo de nuestro estado interno. Fijaos, aquí tenemos dos eneagramas que hemos dibujado donde tenemos las flechas que unen en la figura del eneagrama, una está en un sentido y otra está en otro sentido. ¿Qué explicación tiene esto? Bueno, pues veréis que en la literatura, o si buscáis por ahí, algunos lo llaman dirección de integración y de desintegración, otra nomenclatura suele ser estrategia de apoyo y estrategia olvidada. Realmente, ¿cómo funciona esto? Pues si ya hemos descubierto cuál es la mayoría de rasgos que tiene un eneatipo y nos identificamos esos rasgos en nosotros mismos, o sea, nosotros si por ejemplo somos un 3, pues no vamos a ser un 3 todo el rato, evidentemente que somos siempre un 3, porque los rasgos del 3 se manifiestan de manera constante y predominante. Pero una persona con un patrón de personalidad que es un 3, pasa por distintas situaciones. Puede estar en momentos de más estrés, puede estar, o por ejemplo, en el trabajo, o en momentos de intimidad. Hay diversas situaciones en las que, dependiendo sobre todo de nuestro nivel de estrés y de nuestra exposición a los demás, manejamos cosas de los eneatipos que tenemos conectados por las flechas. Vamos a pasar a ver cómo realmente en una situación normal, aunque hay no excepciones, sino que el funcionamiento nunca es tan estricto, vamos a ver que normalmente tendemos a adoptar las cosas insanas de un eneatipo en el que estamos conectados por la flecha cuando nos estresamos o cuando pasamos a un plano más insano de nosotros mismos, ¿no? Tenemos ahí, digamos, cuanto más dormidos estamos, menos conscientes somos de lo que hacemos. Solemos adoptar la parte mala de una estrategia. Y nuestro camino de crecimiento va a venir por la adopción consciente de los rasgos positivos del otro eneatipo que tengo conectado. Fijaos, vamos a empezar a ver cómo se comporta el eneatipo 2. Una cosa, ¿por qué empiezo por el eneatipo 2? Si os fijáis antes que hemos visto los centros cerebrales, el eneagrama lo podemos dividir en 3 grupos de 3, que son las triadas, ¿verdad? Entonces, la triada emocional es el 2, el 3 y el 4, la triada mental es el 5, el 6, el 7 y la triada visceral es el 8, el 9 y el 1. Entonces, bueno, si le he puesto una convención de llamar del 1 al 9, tiene su explicación, ¿eh? Pero al fin y al cabo es una convención. Y lo que hacemos es, normalmente, pues claro, si empieza la numeración por el 1, pues lo normal es empezar por el 1. Pero yo ahora lo que voy a hacer es ir por triadas. Entonces vamos a ver primero los eneatipos de la triada emocional. Fijaos, tenemos 3 eneatipos, vamos a empezar por el 2. La situación normal en la que se comporta un 2, pues sin darse cuenta, siempre estamos hablando de que aunque estemos en vigilia, lo hacemos casi de manera inconsciente, automática. Acordaos del concepto de piloto automático. Entonces, el 2, que es aquella persona que trata de establecer una conexión emocional, que está siempre muy pendiente de las necesidades de los demás, que quiere ser importante en la vida de los demás, que quiere recibir esa imagen de buena persona, de que refuerza esa autoimagen a través de lo que le devuelven los demás. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el ego, cuando eso no ocurre, cuando el 2 se estresa o no recibe lo que espera o simplemente no obtiene una contestación o obtiene una contestación que no le gusta, pues el ego se defiende y lo que hace pues es lo siguiente, fijaos. El 2 coge y se va al 8. Y las doses, hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, adoptan características de la parte insana del 8, que es, pues, viene esa ira, esa asertividad, muchas veces esa venganza,
¿no? El tema del 2 es con lo que yo te quiero, con lo que yo he hecho por ti, pues ahora te vas a enterar. Al 2, una de las cosas que le suelen llamar es guante de seda, puño de hierro. Entonces, veréis que como son personas que de repente cambian, ¿no? Se conectan y de repente intentan conectar y de repente se desconectan. Y de repente sacan esa ira, esa furia y esa venganza, ¿no? Porque al final lo que quieren es que tú hagas las cosas como quieres. ¿Realmente qué necesita el 2? El 2, que es el que se le suele llamar el corazón del otro, que es alguien que suele estar pendiente de los demás para que le quieran, llega a olvidarse de sus propias necesidades. ¿Y cuál es el camino de un 2 sano? Pues el camino de un 2 sano es, fijaos, irse al 4. El 4, un 4 sano, en definitiva el 4 sabe perfectamente qué es lo que siente, cuáles son sus emociones, esa ecuanimidad, esa tranquilidad de espíritu, esa pulsión por la belleza. Al fin y al cabo, un 2 sano te ayuda, pero además sabe dónde está el límite. Te ayuda de manera altruista de verdad. ¿Dónde está el límite? Porque tú tienes tus necesidades, pero yo tengo las mías. Es decir, no me voy a dejar llevar, no te voy a ayudar para que tú me vengas a devolver lo que yo te he dado, ¿verdad? Me voy a centrar más en mí misma, más en mis propias necesidades y me voy a cuidar yo, porque muchas veces los 2 pierden la perspectiva de sus propias necesidades y llegan hasta ponerse malos, pasan disgustos, pasan ansiedad. Pues con esa calma, cuando alguien se relaja, cuando una 2 se relaja, es consciente de su propio mundo interior, que es muchas veces lo que los 2 o las 2 ignoran. Fijaos cómo ha funcionado el mecanismo de sano e insano, cuando yo estoy alterado o cuando yo me relajo, ¿verdad? Normalmente esto es así, pero hay un matiz en el que muchas veces ocurre que en la intimidad solemos adoptar las cosas malas del que se supone que es nuestro camino de crecimiento. En este caso el 2 suele adoptar las cosas más tóxicas de la personalidad tipo 4. Es decir, cuando está en casa con los suyos, con los más cercanos, pues puede convertirse en una persona egocéntrica, en una persona ensimismada, en alguien que está llorando por las esquinas, que solamente habla de sí misma, yo, todo lo que me pasa, pobre de mí. Os daréis cuenta que eso también es un rasgo del 2. Por eso que muchas veces ya lo que se está adoptando es decir, bueno, pues normalmente solemos utilizar realmente utilizamos las 2 estrategias. Yo sí que estoy muy de acuerdo con esto, porque en líneas generales es así. Lo que pasa es que luego hay situaciones en las que varía. Por ejemplo, si pasamos al 3, el 3 veis que bueno, pues está en el centro de la tríada emocional. Es uno de los 3 vértices del triángulo y el 3 está conectado con el 9 y está conectado con el 6. Si os acordáis, el 3 es una persona que está motivada por el logro, que busca valoración, que busca brillar, busca reconocimiento. Un 3 se siente bien si consigue reconocimiento. O sea, es el típico caso de que, bueno, pues he hecho algo bueno, extraordinario, pero no solamente vale con eso, vale con que los demás se enteren, joder, que los demás se enteren y me den una palmadita en la espalda y me digan lo bueno y lo majo que soy. Entonces, esta persona que suele ser con mucha energía, adicto al trabajo, muy motivado por el logro, es como una visión túnel. Cuando se le plantea un objetivo, pone una visión túnel y solamente se fija hacia dónde tiene que ir. Tiene una relación con sus flechas de una manera curiosa. Cuando un 3 se estresa, en el sentido de que, vamos a hablar en lenguaje llano, cuando un 3 revienta, peta, ya no puede más, se satura, es decir, sabe que no va a conseguir los objetivos que le han puesto o que él mismo se ha puesto. Cuando te rindes, en el sentido de que sé que yo, imaginaos el típico ejecutivo de ventas que le han puesto
un aumento de las ventas para el año que viene un 30% y sabe que 2 o 3 clientes de los importantes se le van a ir, no va a conseguir ese objetivo, se desmotiva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues adopta las características insanas de su flecha al 9, fijaos. Entonces entra en un estado de apatía, desmotivación, pereza, pasotismo, narcotización. Fijaos, un 3 desmotivado puede estar en su lado 9 de una manera bastante destructiva. Y eso, si alguno de vosotros os habéis reconocido con este patrón de personalidad, tened en cuenta que cuando os vais al 9, toda la imagen que dais de ser eficientes, trabajadores y motivados, todo eso cambia. Y dejamos ya de ser esa persona productiva y esa persona enérgica para caer en las más profundas de las perezas y, en un caso extremo, poder caer en una depresión. Cuando el 3 se relaja, está a gusto, está tranquilo, no tiene que aparentar, no tiene que estar haciendo que los demás, no tiene que fabricarse esa imagen que quiere de profesional, de que los demás le vean cuánto éxito tiene, cuánto ha conseguido, porque si el 4 hablamos de que tiene asociado el pecado de la envidia, es decir, que tiene envidia de los demás, al 3 lo que le gusta es sentirse envidiado. Entonces, claro, corre para conseguirlo, tiene que ser el mejor, tiene que conseguir los objetivos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces toma atajos, va demasiado deprisa, va solo. Entonces, cuando un 3 se relaja, toma perspectiva, crece, ya no se vuelca tanto en sí mismo, en crecer, en brillar, sino que lo que hace es que empieza a darse a los demás, hace que los demás tengan éxito. No se centra tanto en el éxito propio como en el éxito de los demás, ayudando a los demás a crecer. Va más despacio, va, fijaos, asegurando. Cuando un 3 está relajado, su camino de crecimiento es irse a las cosas buenas que tiene el 6, darse a los demás, trabajar en equipo, hacer que los demás prosperen, compartir con el grupo. ¿Por qué? ¿Por qué normalmente el 3 no hace eso? Porque claro, el 6, dentro de su inseguridad, del estrés constante que pasa, le hace ir despacio, le hace dudar, eso el 3 lo considera mediocridad, con lo cual es como que lo rechaza. Sin embargo, el camino de crecimiento del 3 es justamente ir por ahí, es ese sentimiento de grupo, de vamos todos a una. ¿Por qué? Porque yendo solo se va muy rápido, pero yendo con los demás se llega más lejos. Así que ese es el camino de crecimiento del 3. Vamos con el otro enatipo de la tríada emocional, el 4. ¿Verdad? El 4 que es aquella persona, le llaman el artista, es aquella persona que se encuentra ensimismada, que es sufriente, melancólica, que constantemente está pensando en lo que siente. Todas sus experiencias pasan por su sentimiento, por sus emociones. Si no, no tienen sentido, no tienen valor. Quiere establecer esa conexión profunda con los demás, que le aprecien, que le valoren lo que él tiene. Fijaos qué cosas tienen en común los 3. Entonces, el 4, en esa conexión emocional que quiere establecer con los demás, que los demás vean que hablo de mí mismo, hablo de mis experiencias, todo lo paso por yo, ese ensimismamiento, ese yoísmo muchas veces que llega a cansar al interlocutor. Ellos no se dan cuenta, pero realmente lo que quieren es establecer esa conexión profunda. ¿Y cómo estableces esa conexión profunda? Contando cosas personales. Cuentan muchas experiencias personales. Todo lo pasan al terreno personal y experiencias pasadas. Entonces, cuando un 4 quiere sentirse, quiere recibir o sea, no se siente... se siente rechazado, ¿no? Porque al final tienen ese miedo al rechazo, quiere mantener esa conexión, quiere que los demás estén con él, que los demás le atiendan, que le vean, ¿qué es lo que hace cuando se estresa?
pues adquiere las características más insanas del 2, ¿verdad? Establecer esa conexión. El 4 a veces se confunde con el 2 por eso, porque llega un momento en que se vuelcan en ti, pero para tener tu atención. Ese histrionismo, muchas veces esa manera de avasallarte, de invadirte, pero para recibir tu atención, ¿no? Sin embargo, el 4, ¿qué es lo que tiene que hacer para cuando está tranquilo? El 4 cuando está tranquilo tiene que convertirse en alguien más racional, más analítico, ver las cosas con menos emocionalidad, ver las cosas de una manera más objetiva, fijaos. Cuando un 4 está relajado, tranquilo y está trabajándose, su camino es adoptar la parte buena del 1, que es esa objetividad, ese análisis, esa comprensión de la realidad, esa esa sabiduría innata, esa ecuanimidad, ese hacer lo correcto, ¿verdad? Porque el 4 dentro de su emocionalidad y sus vaivenes emocionales, esa montaña rusa, se escapa muchas veces de lo que es la realidad, es incapaz de verla tal cual como es. Entonces ese realismo y esa objetividad que tiene el 1 es lo que le da el camino de crecimiento al 4. ¿No? Bueno, os habéis dado cuenta que el tema de las flechas es muy curioso. Aquí vamos siguiendo la figura del eneagrama, pero es que realmente todo cuadra, ¿verdad? Vamos a ir viendo ahora los siguientes eneatipos. Y bueno, espero que si os vais reconociendo, aquí estamos dando matices muy importantes de cómo nos comportamos en nuestra vida diaria. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.